Buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa de tesis sobre retos y oportunidades de la zona metropolitana de Monterrey. La mesa de tesis, como sabemos, es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica, y esta dinámica debe concluir en tesis de discernimiento y en pautas de acción. Y llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y sus obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 9 años, se han analizado 45 temas diferentes. Los elementos que conforman la mesa de tesis son un dossier de base con evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis y acta de tesis y de pautas de acción. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Contamos con el honor de tener como ponente esta mañana al maestro José Antonio Torre Medina Mora. El maestro es presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Nuevo León y director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Es maestro en administración por la Universidad de Harvard y sin duda es una de las voces, si no es que la voz más autorizada en el estado para poder hablar precisamente del tema que nos reúne esta mañana. No veo, señor, para comenzar, eh, le doy, a ver, Monseñor me está comentando algo. ¿Dónde, dónde hago eso? Dar acceso, sí, ahorita va a aparecer un mensajito como un invitado más y dar acceso solamente. Ah, ok, bien. Sí, gracias. Está activado AI Companion, ¿eh? Muy Pero bien. bueno, ahorita que lo vea Sí, como usuario le doy exacto. mucho gusto. Sí, gracias, Pues, Marcia. Monseñor, si nos quiere dirigir usted la oración inicial, saludo, Sí. muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Marcial, senador, señora Vicky, todos. Y principalmente también el maestro José Torre. Gracias de veras por acompañarnos y por compartirnos estas realidades, ¿verdad? Que nos van a hacer reflexionar, porque es importante conocer nuestro caminar aquí, sobre todo desde la perspectiva pastoral. A nombre de Monseñor Rogelio Cabrera López, agradecemos mucho su participación y la presencia de todos. Hagamos entonces nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por los dones que derramas sobre nosotros en esta octava pascual. Te agradecemos todo el amor que has mostrado hacia nosotros en la vida, pasión, encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección del Señor Jesús. Que esta fe nos ilumine, nos fortalezca, nos impulse, nos llene de mucha sed de justicia, de amor y misericordia. También te pedimos por el Papa Francisco, por el Santo Padre, que lo recibas en tu reino, y que permitas a la Iglesia conmoverse ante los acontecimientos de la vida. Y te pedimos tu luz para esta reflexión esta mañana acerca de nuestra realidad social, urbana. Te pedimos que nos ilumines para poder reflexionar juntos y tener luces del Espíritu Santo para saber cómo proceder de manera pastoral. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor. Le cedo la palabra al maestro José Torre Medina Mora.
que nos expondrá este tema tan relevante para Nuevo León, los retos y oportunidades para la zona metropolitana. Adelante, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Primero, Monseñor, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, por poder compartir estas reflexiones con todos ustedes. Marcial, gracias por la coordinación y por pues estar atento a que esto suceda. Déjenme compartir una presentación que les tengo preparado para esta reflexión. Eh, Déjenme nada más. Ahí están viendo, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? Ok. Muy Sí, bien, entonces, bueno, los retos y oportunidades de la zona metropolitana de Monterrey. Vengo a hablar desde el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico Monterrey, como también compartía Marcial, presido la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo de Nuevo León, que precisamente hablamos de los temas territoriales y medioambientales que está enfrentando nuestra zona metropolitana, ¿no? Entonces, bueno, déjenme avanzar en esto. Pues celebrando la vida, ¿no? Del Papa Francisco y obviamente de su obra. Y pues la ciudad debe ser un lugar de encuentro, de cuidado, de solidaridad, donde cada persona tenga su lugar y pueda mirar al futuro con esperanza. Y me parece fundamental para lo que vamos a hablar hoy tener esta frase presente en la mente conforme vamos avanzando en la reflexión, preguntando precisamente si la zona metropolitana de Monterrey es un lugar de encuentro, de cuidado, de solidaridad, en donde cada persona tenemos un lugar donde podamos mirar el futuro con esperanza, ¿no? Me parece una frase del Papa absolutamente atinada en cuanto a lo que la ciudad debe de ofrecer a todas y a todos, ¿no? Y en ese sentido, pues mi esperanza es que esta frase nos acompañe en esta reflexión y que pueda ser parte de las preguntas que nos hagan. Les voy a compartir cuatro temas, ¿no? Primero, la zona metropolitana de Monterrey, pero también una breve reflexión sobre las ciudades en México, ¿no? No solamente lo que está pasando en la zona metropolitana, sino también una breve reflexión de qué está pasando en las ciudades mexicanas. Después, el caso del Distrito Tech, porque es una manera en que se reaccionó a los retos urbanos con ciertos resultados que me interesa compartir con ustedes. Hablar un poquito de qué hacemos en el Centro del Futuro de las Ciudades, pero sobre todo quisiera explicarles y exponerles que como Centro del Futuro de las Ciudades y como Consejo Nuevo León, ¿qué estamos haciendo para que la zona metropolitana de Monterrey tenga un mejor futuro para todas y para todos y que cumpla pues esta aspiración del Papa de ser lugares de encuentro, de cuidado y de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, primero, las ciudades son muy importantes, ¿no? A nivel mundial, las personas nos concentramos en ciudades. Para el año 2050, el 70% de la población en el mundo vivirá en ciudades. Estos son datos de la ONU y del Banco Mundial. Las ciudades representan el 3% de la superficie de la Tierra, pero en esas ciudades pues vive la mayoría de las personas que habitamos el planeta, ¿no? En las ciudades se genera el 60% del ingreso a nivel mundial. En las ciudades se consume entre el 60 y el 85% de la energía en el mundo y las ciudades generan el 75% de las emisiones de carbono. Entonces, las ciudades, por un lado, son estos espacios que nos permiten desarrollarnos, crecer, tener una vida que permita tener condiciones de desarrollo adecuadas, pero por otro lado, pues son espacios que generan, precisamente por la concentración de las personas ahí, por la concentración de actividad, pues son espacios que generan una gran cantidad de emisiones de carbono, entre otras cosas, ¿no? Si hablamos de la basura, etcétera, pues también, entonces tienen, digamos, el lado positivo, pero también tienen el lado negativo, ¿no? Las ciudades.
El 80% de los mexicanos ya hoy vivimos en ciudades. México es un país muy urbanizado, digamos, lleva delantera. América Latina en general es una región muy urbanizada. Las personas nos hemos concentrado en las ciudades. Ya hoy en México el 80% de de las y los mexicanos vivimos en ciudades. Tenemos 15 ciudades y zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes, ¿no? Obviamente la zona metropolitana de Monterrey con más de 5 millones de habitantes es una de estas 15 ciudades, pero tenemos 74 ciudades con más de medio millón de habitantes, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo en ciudades es estratégico para el desarrollo del país, ¿no? 82 millones de habitantes, nos concentramos en 74 espacios del territorio mexicano, ¿verdad? Y la pregunta es, en México sabemos gestionar correctamente las ciudades, tenemos ciudades que nos acercan, que son solidarias, que representan esperanza, o no, ¿no? Esa es la pregunta que creo que debemos de ayudar a responder y ojalá con esta reflexión que tengamos el día de hoy podamos tener mejores pistas. Ahora, algo que me gusta hacer una propuesta es un poco entender qué es la ciudad, ¿no? Ya el Papa nos mandaba mensajes muy claros. Voy a usar una definición de un economista de la Universidad de Harvard, un economista urbano que se llama Edward Glaeser. Y dice, primero, la ciudad es un espacio donde se concentran la interacción humana, ¿no? A veces pensamos en la ciudad y pensamos en las infraestructuras, los edificios, las calles, puentes, pero sobre todo en la ciudad somos personas, ¿no? Es donde nos concentramos las personas y en el caso de México el 80% de las y los mexicanos nos concentramos en la ciudad. No es solo una entidad física compuesta de edificios e infraestructuras, sino un motor de intercambio social, económico e intelectual. Las ciudades prosperan por su capacidad de conectar a las personas. Regreso a la frase del Papa, empezaba diciendo conectando a las personas, si lo recuerdan, maximizando oportunidades y reduciendo costos, lo convierte en centros dinámicos de creatividad y desarrollo humano. Entonces, la ciudad debe ser este espacio de conexión, de oportunidad, de creatividad, de desarrollo, ¿no? La ciudad somos personas, sobre todo, ¿ok? Entonces, empezando por esa definición, ahora sí veamos un poco qué está pasando en la zona metropolitana de Monterrey. Esta, lo que vamos a ver ahora es parte de un estudio que el Centro para el Futuro de las Ciudades ha hecho para 70 ciudades en México, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver de manera particular el caso de la zona metropolitana de Monterrey y un poquito más adelante vamos a ver una lámina sobre otras ciudades en México. Pero bueno, la zona metropolitana de Monterrey es este espacio, este territorio que vemos aquí en el mapa del lado izquierdo. De 1990 al año 2020, esta zona metropolitana pasó de 2.7 millones de habitantes a 5.3 millones de habitantes, es decir, la población se duplicó básicamente en este periodo de 3 décadas. Este, pero lo interesante de estos colores que se manifiestan en el mapa es que el color morado quiere decir en dónde creció la población en este periodo de 1990 al 2020. Entonces podemos ver con mucha claridad que la población creció en las periferias, ¿verdad? Y el color ocre quiere decir el lugar en donde la población disminuyó en este periodo de 1990 al 2020. Entonces, con mucha claridad también podemos observar que la zona central de la ciudad pierde población, ¿no? Entonces, las periferias ganan población y la zona central de la ciudad pierde población. Ahora, probablemente todos sabemos que la zona centro de la ciudad y el barrio antiguo ha perdido población, pero si ustedes miran este mapa, esta zona central no es el barrio antiguo, ¿no? Esta zona central representa el 35% del territorio construido de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Ustedes piensen en cualquier, el 35% de su casa, por ejemplo, no lo pueden usar o está perdiendo calidad, ¿no? O sea,
Piensen en lo que esto significa para una ciudad, ¿no? El 35% del territorio pierde población y la población se empieza a concentrar en las periferias, ¿no? Aquí hay un texto que dice los jóvenes y las familias jóvenes se establecen primordialmente en las periferias, ¿no? Entonces, esto es una realidad, esto está pasando en nuestra zona metropolitana. La primera vez que yo vi este mapa, no lo podía creer. El 35% del territorio pierde población en la zona metropolitana. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer, y más adelante lo hacemos, ¿qué existe en la zona centro de la ciudad? ¿No? Pues en la zona centro de la ciudad están las tres líneas del metro que tenemos, está la universidad pública más importante que tenemos, están los hospitales públicos más importantes de toda la zona metropolitana, los grandes equipamientos se encuentran en esta zona central de la ciudad. Entonces, bueno, esto es un primer mensaje importante para todos ustedes. Segundo, aquí el color morado es concentración de empleo. Entre más morado es más empleo está concentrado en esa zona. Entonces, fíjense qué paradoja. El empleo tiene una alta concentración en la zona central de la ciudad, ¿no? Claro, tiene estos corredores emergentes de empleo, ¿no? Hacia Apodaca, hacia Escobedo, pero el 42% del empleo en la zona metropolitana de Monterrey está concentrado entre Monterrey y San Pedro, en esta zona central de la ciudad, donde como lo vemos, ya no vive la gente, ¿no? Es una zona que está perdiendo población de manera muy acelerada, pero el empleo sigue concentrado de manera muy importante en esta zona central. Cuando nos quejamos del tema del tráfico cotidiano que tenemos que vivir, tendríamos que entender que ese tráfico tiene una causalidad y es que las personas trabajadores viven en las periferias y una gran cantidad de los empleos sigue concentrando en la zona central de la ciudad, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, estas son las líneas del metro y la ecovía, la línea uno, la línea 2 y la ecovía. Aquí no hicimos el análisis de la línea 3 porque la línea 3 tiene abierta solamente algunos años, pero alrededor de estas líneas, en un radio de 800 metros alrededor de la línea, hoy viven 122,000 personas menos que cuando fueron construidas, ¿no? Entonces, esta idea de que las grandes infraestructuras de movilidad deben de darle servicio a mucha población, donde alrededor de las estaciones tendríamos que tener a mucha gente viviendo, sobre todo a la gente que se beneficia de las infraestructuras de transporte público, pues sucede que no ha sucedido. Sucede que estas grandes infraestructuras, hechas con mucho esfuerzo y con muchos recursos públicos, es decir, de todos nosotros, pues ya cada vez menos personas están en posibilidad de utilizarlos como una posibilidad de movilizarse en la zona metropolitana. Es decir, construir estas grandes infraestructuras no garantiza que la intención original de construirlas pueda suceder. Lo que debería de haber sucedido es que alrededor, sobre todo de las estaciones, pero alrededor de estas grandes infraestructuras, pudiera vivir muchas personas. Porque en ese sentido, te subís a una estación y te desplazas a la zona metropolitana de una manera muy económica, dando acceso a oportunidades de empleo, a oportunidades de educación, a oportunidades de salud, a oportunidades de recreación, ¿no? Entonces, la hipótesis de la construcción de grandes infraestructuras por sí mismo no resuelve los problemas, ¿no? Entonces, tenemos zonas centrales, el 35% que se abandona, el empleo sigue altamente concentrado, las grandes infraestructuras por sí solas no generan los objetivos que estamos planteando y probablemente lo más dramático y lo más delicado, aquí el color rojo quiere decir la concentración de familias de menores ingresos. Entonces, aquí lo que estamos pudiendo observar es una concentración de familias de menores ingresos, sobre todo en las periferias y en algunas zonas centrales de la ciudad, pero vemos este desplazamiento a las periferias de las familias de menores ingresos. Entonces, hogares de menores ingresos se desplazan hacia las periferias, lo cual
pues representa una enorme injusticia, porque las familias de menores ingresos son las que más necesitan de los servicios que ofrece la ciudad, pero sobre todo de los servicios públicos que ofrece la ciudad. Y los servicios públicos que ofrece la ciudad generalmente están concentrados en las zonas centrales de la ciudad, ¿no? En el caso de Monterrey, los grandes hospitales públicos, insisto, la universidad, por ejemplo, están concentrados en la zona céntrica de la ciudad. Voy a usar un ejemplo, nada más, de algunos de los efectos de esta condición y voy a usar las infancias para entender los efectos que algunos de estos temas tienen. Entonces, por ejemplo, en los municipios centrales viven el 40% de los niños y niñas de la zona metropolitana de Monterrey, y en los municipios centrales se concentra el 74% de los equipamientos orientados a las niñas y a los niños, que son clínicas de salud, guarderías, preescolares, escuelas primarias y parques, que no lo incluyo, no incluí parques aquí en el texto, pero está incluido parques. Entonces, el 40% de los niños viven en municipios centrales y el 74% de los equipamientos está concentrado en municipios centrales. En los municipios periféricos vive el 60% de las niñas y los niños y el 26% de los equipamientos orientados para las niñas y los niños está concentrado en los municipios periféricos. Ahora, para tratar de poner un poco más énfasis en los retos que esto representa para nuestro futuro, vamos a usar un caso particular, el municipio del Carmen. Está en esta zona que estoy señalando, y el municipio de Monterrey. Entonces, el municipio de Monterrey, del 100% de su población, el 7% son infancias, y tiene el municipio de Monterrey un equipamiento por cada 42 niñas y niños, un equipamiento orientado a las infancias. En el Carmen, que el 14% de la población del Carmen son infancias, tiene un equipamiento por cada 2.400 niños y niñas, ¿no? El problema de esto es que el futuro de nuestra ciudad está en las niñas y en los niños. Y la mayor cantidad de niñas y niños está en la periferia. Y estas niñas y niños están teniendo condiciones de vida que no están teniendo condiciones de arranque iguales para todas y para todos. Entonces, esto que está pasando en nuestra ciudad, que les acabo de platicar, ¿no? El abandono en las zonas centrales, el crecimiento de la población en las periferias, la excesiva concentración del empleo en la zona central, la ineficacia de las inversiones en infraestructura, la concentración de las familias vulnerables en las periferias, sobre todo personas trabajadoras, ¿no? De menores ingresos, y en donde los niños y los niños están concentrando, representa un lastre para nuestro futuro, ¿no? Y hay que entenderlo así, porque el costo de llevar infraestructura a estos municipios periféricos es enorme, ¿no? El costo de generar condiciones para que esta población que está en las periferias pueda regresar a los espacios centrales de la ciudad es mucho menor, pero ese costo no lo entendemos, ¿no? Entonces, esto es algo que está pasando en nuestra ciudad, en la zona metropolitana, que tenemos que todas y todos conocerlo y todas y todos entenderlo. Y, lo, y bueno, y la zona metropolitana de Monterrey va a seguir creciendo, ¿no? La CONAPO establece que al 2040 seremos 7.5 millones de habitantes en la zona metropolitana. Y si seguimos con esta dinámica, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con la movilidad? ¿Qué va a pasar con las niñas y los niños? ¿Qué va a pasar con los servicios que necesitan las personas que viven en las periferias? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué está pasando? Pero ¿qué va a pasar, no? Entonces, no tenemos que esperar a que llegue el 2040. Hoy esto ya es un drama cotidiano para las personas en particular que están viviendo en las periferias, ¿no? Entonces, pues regresando a la frase del Papa, ¿no? Las ciudades nos deben de conectar, nos deben de acercar, nos deben de ofrecer servicios, en particular a los que más los necesitan, y estamos actuando, la ciudad nos está sucediendo en la dirección contraria a lo que debería de estar generando, ¿no?
Entonces, la pregunta es, oye, ¿y eso solamente está pasando en Monterrey? La respuesta es que no. Esto está pasando en todas las ciudades de México. Y aquí pongo una muestra de algunas ciudades. El número en este 28% del caso de Guadalajara es el crecimiento de la población. En este caso es del 2000 al 2020, son 20 años. Y esta es la pérdida, el espacio construido de Guadalajara que pierde población. Entonces, Guadalajara creció 28% su población, pero el 27% del territorio central de Guadalajara pierde población. La Ciudad de México, 17% y 26%. San Luis Potosí, Hermosillo, Mazatlán, Saltillo, Veracruz, Tampico, León, Mexicali. O sea, esta estructura de expulsión de las personas a la periferia, de abandono de las zonas centrales de las ciudades, donde las grandes infraestructuras públicas están concentradas, es un patrón de evolución de las ciudades mexicanas. Y entonces esta dinámica que además expulsa a las familias más necesitadas hacia las periferias, está siendo un lastre para el desarrollo de nuestro país de manera muy importante. El costo social, económico y medioambiental de esta dinámica nos está superando en todos sentidos, ¿no? No, no, no. Y el tema es que no somos conscientes de que esto nos está pasando. Sí vemos el tráfico, sí sentimos el tráfico, sí vemos las personas haciendo colas en las estaciones de camión, pero no entendemos las razones y las soluciones a veces que estamos generando para resolver ese tema del tráfico no son las que tendríamos que resolver porque no están resolviendo los temas causales. Tendríamos que estar trabajando para regresar vivienda a las zonas centrales de la ciudad y que estas personas que están instalándose en la periferia pudieran regresar a vivir al lado de las estaciones del metro, de las grandes infraestructuras públicas, cerca de donde están los hospitales, cerca de donde están las escuelas, cerca de donde están los parques. Y estamos actuando precisamente en sentido contrario, ¿no? Entonces, y no quiere decir que sea una actuación consciente, ¿eh? Eso también quiero ser claro. No quiere decir que hay un plan para que esto suceda. Quiere decir que la falta de entendimiento de que esto está sucediendo está generando que la ciudad pues siga este modelo de evolución muy particular. Recuerden que la zona metropolitana está gestionada por 16 alcaldes y alcaldesas. Son 16 municipios, ¿verdad? Entonces, la fragmentación de la administración de la zona metropolitana también es un factor para impedir coordinarnos y resolver este tipo de problemas que nos está generando enormes costos en todos sentidos, pero sobre todo, y quiero enfatizar, social. ¿No? Hay un enorme sufrimiento en esta dinámica que estamos viviendo. Bueno, entonces, pues no se puede hacer nada, ¿no? Pues, no, bueno, entonces yo quisiera decir que sí se puede hacer y podemos hacer muchas cosas. Y voy a usar un caso, el caso del Distrito Tech, para demostrar que sí se puede hacer y que se puede hacer mucho. El Distrito Tech nace por la muerte de dos estudiantes, algunos de ustedes recordarán, literalmente dentro del campus del TEC. En el 2010 mueren Jorge y Javier en un tema ahí entre donde el ejército estuvo involucrado, mueren literalmente dentro del campus del TEC de Monterrey. Aquí esta es la zona del Distrito TEC, que es una zona central de la zona metropolitana de Monterrey. El campus es esta zona amarilla, el Distrito TEC es esta zona blanca, es un territorio que rodea al campus, es un espacio de 452 hectáreas y, digamos, la crisis de la muerte de Jorge Javier plantea al TEC la disyuntiva de mover el campus a una zona donde pudiera garantizar la seguridad de la comunidad del Tecnológico Monterrey o trabajar con los vecinos y las autoridades para cambiar las condiciones de la zona alrededor. Esa fue la disyuntiva. Mover el campus de ahí o trabajar con vecinos y autoridades para cambiar las condiciones. Esta era, digamos, esto es un ejercicio que hicieron alumnas y alumnos en el 2013, alumnas de la Escuela de Arquitectura. Pues son algunas de las fotos que hoy podemos ver por muchos lugares en nuestra ciudad, pero digamos, eso era Distrito Tech. Eso era también Distrito Tech, se renta de los espacios públicos de muy mala calidad, etcétera. Y esto fue una lámina, que de hecho es la lámina original, que en el 2013, haciendo un análisis, esto fue algo que nos iluminó mucho nuestro trabajo.
Yo llegué al TEC a dirigir la iniciativa del Distrito TEC. A mí el Tecnológico Monterrey me pidió tomar las decisiones para transformar esta zona alrededor y esta fue un análisis, una lámina que es el resultado de un análisis que nos permite entender que esta zona de la ciudad, que es muy céntrica, que tiene el campus universitario en medio, estaba perdiendo población desde décadas atrás, ¿no? Desde 1990 ya estaba perdiendo población, pero en la década del 2000 al 2010 perdió el 24%. El 36% de la vivienda, el censo la consideraba como deshabitada. Imagínense un territorio que tenga el 36% de la vivienda deshabitada, ¿no? Ustedes lo pueden imaginar. Eh, un tema importante, cuando yo sacamos este análisis, esta lámina, yo fui con el secretario de Desarrollo Urbano del gobierno del estado y le dije, secretario, esto está pasando en el Distrito TEC y esto es lo que tenemos que resolver. Y la respuesta del secretario me dijo, José Antonio, no es posible que eso esté sucediendo. Les comparto esto, no para, digamos, echarle tierra al secretario, sino para compartir que no somos conscientes de que esta dinámica nos está pasando. Aunque veamos esto todos los días, no somos conscientes de que el abandono genera condiciones para que muchas cosas malas sucedan, ¿no? El abandono genera suciedad, genera más abandono, genera inseguridad y termina generando violencia, ¿verdad? Y esta es una dinámica que si no hubiéramos detenido, entonces para nosotros esta lámina nos dejó muy claro que el reto de Distrito Tech era cambiar la pérdida de población por la recuperación de población. Era atacar el abandono del territorio. Lo que queríamos es que la gente pudiera regresar a vivir a Distrito Tech. Se las mostramos este día a las vecinas y vecinos. ¿Y qué creen que nos dijeran las vecinas y los vecinos? Lo mismo que el secretario. No es cierto. El TEC, ¿no? Aunque veían ellas y ellos, ¿no?, que al lado de su casa había 3 casas que decía se renta y seguramente al lado estaban casas abandonadas, pero no tenemos esta conciencia clara. Y este trabajo con los vecinos nos permitió después trabajar con las autoridades para hacer un plan parcial de desarrollo urbano para atender las condiciones de abandono del territorio, pero desde la lógica normativa y jurídica que establecen los planes de desarrollo urbano. Y aquí el primer plan de desarrollo urbano se autorizó en el 2015, que fue un trabajo que hicimos con vecinos y con las autoridades para cambiar la regulación urbana, que después se actualizó en el 2023, es decir, los planes tienen que ir evolucionando conforme los territorios, pero también conforme la sociedad va evolucionando. De repente tenemos planes que tienen 40 años, que dicen que rigen el futuro de nuestras ciudades. Y eso es imposible, ¿no? Los planes tienen que irse modificando, tienen que irse adaptando y tienen que ir generando los ajustes que se requieren para atender a las necesidades. Empezamos a trabajar en lo más visible. Esto es muy normal en nuestra ciudad, pues nosotros pensamos que no debe de serlo. Esto no debe de ser una calle normal en Monterrey. Esto debe ser una calle en Monterrey que nos permita conocernos, encontrarnos. Los espacios públicos deben de ser de primer nivel. Este espacio lo diseñamos con vecinas y vecinos. Fue un proceso más largo que si hubiera sido un diseño de un despacho. Pero hoy es un lugar, esta es una foto que cuando fue inaugurado. Si ustedes visitan hoy el Parque Valle Primavera, está en mejores condiciones que cuando fue inaugurado, porque hubo un proceso de participación muy activa de vecinas y vecinos en el diseño y en la ejecución del mismo. Es un parque de primer nivel y así se han hecho 4 parques en el Distrito Tech con una participación del municipio, del Tecnológico Monterrey y de las vecinas y vecinos para tener estos espacios que nos generen encuentro, que nos generen posibilidades de esparcimiento y encontrarnos en espacios de calidad y que nos generen seguridad. El arte como un gran vehículo de comunicación y de belleza. Muchas cosas hicimos en Distrito Tech, pero bueno, digamos, ¿qué ha pasado? Empezamos, como ya les dije, con esta condición de abandono, el 36% de la vivienda desocupada. Hicimos que una alta participación de vecinos y vecinos,
y cambiamos los instrumentos normativos para cambiar la regulación urbana y hicimos intervenciones con un énfasis en la calidad del espacio público. Entonces el censo del 2020 era el gran marcador del Distrito Tec con esta pérdida de población que queríamos revertir. ¿Y qué pasó? La población creció en 56%. Cuando el municipio de Monterrey creció 0.6% su población, el distrito Tec está dentro del municipio de Monterrey, el distrito creció su población en un 56%. Honestamente les digo, cuando yo vi este dato por primera vez pensé que había un error, pero se construyó 27% nueva vivienda, el Tec no construyó ninguna vivienda, digamos, generó una demanda. El cambio de regulación habilitó la construcción de nueva vivienda, 2.300 unidades, y la vivienda que estaba desocupada, esa vivienda que era el 36% según el censo en el 2010, bajó al 9%, es decir, el 70% de la vivienda desocupada se ocupó. ¿No? Entonces, no es que la gente no quiera vivir en las zonas centrales, es que no tiene las condiciones adecuadas para vivir en las zonas centrales. Las zonas centrales ofrecen parques, acceso a trabajo, acceso a transporte público, acceso a hospitales, acceso. Entonces, lo que no hay son viviendas adecuadas para la población para vivir en estas zonas centrales. Y si hay población y si hay gente viviendo en las zonas centrales, pues el empleo, los comercios, las oportunidades de trabajo claramente llegan porque hay personas. Cuando en una zona deja de haber personas, los comercios, el empleo se empieza a desplazar a otros lados, generando un círculo vicioso, y lo que nosotros ahora estamos generando es un círculo virtuoso para generar estas condiciones de concentración de personas, oferta de empleo y mejores condiciones de espacio público. Este proyecto ha recibido premios internacionales, es decir, ha sido reconocido internacionalmente como una mejor práctica en transformación urbana que demuestra que esto que está pasando en nuestras ciudades no es destino, puede ser revertido. Y quiero nada más enfatizar algo con esta lámina. Nosotros, el equipo del Distrito Tec, empezó a trabajar en el 2013. El primer plan parcial que hicimos con la autoridad entró en vigencia en el 2015. El censo que se levantó en el 2020 registra estos cambios. Es decir, en un periodo muy corto de tiempo, la ciudad puede cambiar su destino de una manera muy rápida, ¿no? Nosotros pensábamos que nos íbamos a tardar más, les soy sincero, pero la verdad la ciudad reaccionó de una manera más rápida de lo que pensábamos. Entonces, el Centro para el Futuro de las Ciudades, ¿qué es? Es un centro de pensamiento y acción del tecnológico enfocado en la investigación y el desarrollo de conocimiento para generar soluciones para la transformación de las ciudades en entornos sostenibles, humanos y prósperos. Nuestro objetivo es promover una transformación estructural del modelo urbano en México, que contribuya a mejorar la calidad de vida en la ciudad. Eso es lo que estamos haciendo, eso es nuestro objetivo. Estamos empezando a trabajar en otras ciudades en México. Somos un centro de investigación, pero también somos un centro de trabajo con ciudades para cambiar las condiciones de vida de las personas en esas ciudades. ¿Qué estamos haciendo en Monterrey? Y con eso termino, y es también una invitación para todos ustedes para sumarse. Eh, y me gusta poner esta lámina porque a veces cuando hacemos planes de ciudad, pues pensamos que estamos en el punto A y queremos llevar al punto B, y pues tenemos un plan muy claro de las acciones que nos van a llevar al punto B con mucha claridad. Lo que pasa es que el mundo no es lineal y el futuro no es lineal y el futuro es muy incierto. Hay un gran nivel de incertidumbre en el futuro, hoy más que nunca. Entonces, el futuro no es lineal y a veces queremos decir, no, la ciudad ideal que necesitamos es en línea recta. Entonces, prepararnos para un futuro con mucha incertidumbre tiene grandes implicaciones, pero lo debemos y lo podemos hacer, y ese es el tipo de cosas que estamos haciendo en el Centro de Futuro de las Ciudades con la zona metropolitana de Monterrey. Estamos haciendo 4 cosas, no me voy a detener mucho en cada una, pero estamos haciendo un sistema de información urbana, un simulador de movilidad y desarrollo urbano. Estamos haciendo trabajos para que pueda existir vivienda asequible dentro de la ciudad.
Es decir, esta idea de que la vivienda social solamente se puede hacer lejos porque no hay manera de hacerlo de otra manera, claro que hay manera de hacer vivienda social en los centros, pero necesitamos una nueva política, necesitamos una nueva manera de visualizar a la vivienda, no como una mercancía que se vende, sino como un derecho a la vivienda, que de hecho está establecido así en nuestra Constitución, pero no lo hemos tomado así, ¿no? El costo de mandar a las personas más vulnerables a la periferia es muchísimo más alto para toda la sociedad que el costo que representaría hacer vivienda social en los espacios céntricos de la ciudad. Estamos trabajando en viviendas asequibles y en un modelo que le llamamos planeación por escenarios para realmente planear considerando la incertidumbre y la complejidad del futuro para nuestra zona metropolitana de Monterrey. No voy a ver a detalle estas cosas, nada más voy a mencionar rápidamente algunas de ellas. Primero, esta es una invitación. Esta información que les acabo de compartir no puede ser, no puede estar en manos solamente de algunas pocas personas. Esta información tiene que ser de uso público. Y por eso el año pasado lanzamos esta plataforma electrónica que se llama Ciudad Finita. Ciudadfinita.mx, aquí está el link, es un espacio abierto al público, a todas las personas, para que esta información que les acaba de compartir esté en las manos de cada vez más personas. Es difícil que le llegue a todas y todos, pero al menos esta información que les he compartido y más, obviamente, está ya en esta plataforma pública. La pueden consultar desde su teléfono celular. Yo les sugiero que la consulten desde una computadora porque es mucho más claro. Desafortunadamente, los planos y los mapas, pues no todo el mundo los puede leer, pero sí queremos que esto que está pasando en nuestra zona metropolitana, más personas lo conozcan y se genere un mayor nivel de conciencia del tipo de retos que estamos enfrentando. Entonces, generalmente tenemos un mapa, un texto breve, tratando de no tener temas técnicos, términos técnicos, sino una narrativa sencilla que permita entender qué implicaciones tiene esto para nosotros. Ciudad Finita, en el último corte que hicimos, tenía alrededor de 15,000 consultas mensuales, ¿no? Lo cual nos llena de entusiasmo y nos llena de optimismo de que esto está ayudando para tener una mejor conversación sobre la ciudad. Estamos diseñando toda una plataforma de simulación de movilidad y desarrollo urbano. La movilidad no se va a resolver poniendo más camiones y poniendo más líneas de metro. La movilidad se va a resolver cuando más personas vivan cerca en donde trabajan y vivan cerca de los lugares en donde hacen su vida cotidiana. Entonces hay que diseñar esas dos cosas, la manera en donde viven las personas y la manera en que nos vamos a transportar de un lugar a otro, hay que diseñarlo de manera simultánea. Estamos diseñando toda una plataforma. De hecho, es una de las tecnologías más avanzadas a nivel mundial que vamos a tener aquí en Monterrey, trabajando con el gobierno del estado y con los municipios, poniéndola a disposición del gobierno del estado y los municipios. En ellos lo estamos haciendo con la Universidad de Toronto y con el Consejo de Nuevo León. La Fundación FEMSA ahí nos ha apoyado. Y este proceso de planeación por escenarios, donde ya empezamos a trabajar, nos encantaría que algunos de ustedes pudieran ser parte de esta dinámica. Es un proceso de 12 meses donde vamos a participar con ciudadanos, con expertas, con expertos, diciendo qué pasaría si la zona metropolitana sigue la trayectoria inercial que ha tenido, a dónde vamos a llegar en el 2040, qué implicaciones va a tener en movilidad, en emisiones de carbono, en tiempo desde traslado, en condiciones para las infancias, y qué opciones tenemos para pensar en que el futuro puede ser diferente. Y entonces vamos a iniciar un proceso de 12 meses para generar una visión de la zona metropolitana que contemple qué pasa si no hacemos nada y se sigue sucediendo como ha venido sucediendo, pero qué pasa si buscamos una nueva dirección y consideramos la incertidumbre del futuro dentro de este proceso de planeación para tener señales de alerta tempranas y poder hacer los ajustes que estamos buscando, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Nos gusta esta frase. Si hablamos del futuro de las ciudades, nos gusta decir que el futuro no se puede predecir, pero sí podemos diseñar los futuros en los que necesitamos estar. Y parte de nuestro trabajo es que la zona metropolitana de Monterrey se diseñe un mejor futuro para todas y todos y que cumpla la aspiración que el Papa Francisco nos señalaba, que la ciudad es un lugar de encuentro, de solidaridad,
para todas y para todos. Con esto pues termino. Muchas gracias y bueno, abierto a sus preguntas, dudas, comentarios. Muchísimas gracias, José Antonio. Excelente exposición, puntual, precisa, sólida, inspiradora también. Vamos a abrir un espacio de preguntas si quieren anotar en el chat sus dudas. Digo, también pueden levantar la mano, pero se sugiere que lo hagan a través del chat porque es más fácil administrar, sea para el ponente, sea para que quede también constancia de lo que se ha ido preguntando, ¿no? O lo que se va comentando. Eh, ¿Alguien quiere ir anotando? Yo comenzaría preguntándote, ¿sí? Sí, Al presente, o sea, a abril de dos sí, mil veinticinco. ¿Qué otros esfuerzos similares ya hay con municipios? O sea, concretos, específicos. O sea, el Distrito Tech fue un caso donde fue en sí, un proceso de 10 años, bueno, no de 10 años, de 7 años, sí, 8 años, sí, no, 7 años, o sea, 13, 20, hubo un proceso y un trabajo con dos administraciones, cabildos sí, distintos, partidos sí. distintos, etcétera. Ahorita sí, en síntesis, dónde están respecto al resto de los municipios? En la zona metropolitana, Marcelo, Sí, en la pregunta. zona metropolitana. O Sí, sea, volviendo, porque es eh, una zona urbana. O sea, claro, claro, claro. Fíjate que todos esos trabajos que estamos haciendo, digamos, lo estamos haciendo para la zona metropolitana en general, ¿no? sí, Que lo que de alguna manera es un trabajo con el gobierno del estado y con los municipios. Eh, Estamos teniendo conversaciones particulares con el municipio de García ok. con el municipio de Guadalupe. Por ejemplo, García tiene un reto muy importante. Es un municipio que ha ganado mucha población, como lo ven aquí, ¿no? Sí, Pero está desconectado de la mancha metropolitana, ¿no? Tiene relativamente poco cantidad de empleo, muchas personas. Pues estamos en conversaciones para trabajar de manera particular en García y tenemos una conversación también para trabajar en Guadalupe. Guadalupe es un municipio metropolitano céntrico de aquellos que están perdiendo población, ¿no? Este, que precisamente cuando publicamos el Ciudad Finita, entonces la García está en esta zona, perdón, Guadalupe, perdón, está en esta zona, entonces es un municipio que está perdiendo población. Entonces, ahorita, digamos, con municipios y conversaciones particulares, estamos sí. con García y con Guadalupe, pero digamos, el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con todos los municipios metropolitanos. Muchas gracias. Ya hay preguntas por parte de la audiencia. Primero una felicitación de Adriana Gorena. Felicidades, brillante información. Luego, Monseñor pregunta. Voy a leer sus dos preguntas. Primero, Sí. ¿quiénes son los implicados en un proceso de regeneración de áreas urbanas? ¿Y cómo se involucra la educación en un proceso de regeneración de comunidad urbana para ser espacio de encuentro y cuidado? Wow, gracias, monseñor. Este, a ver, miren, obviamente, monseñor, le voy a dar mi opinión particular, ¿no? Claro, los implicados, y yo le diría, los mayores implicados son las autoridades, porque las autoridades ante esta situación tienen que reaccionar cambiando la regulación y generando dinámicas de regulación urbana diferentes a lo que nos ha venido pasando. Pero dejarle a las administraciones toda la responsabilidad es un error, ¿no? Es un error porque no lo harán por mutuo propio, si no hay una colaboración de la comunidad y la sociedad para que esto suceda, pero incluso, monseñor, si no hay una presión de la comunidad para que esto suceda. Entonces yo un poco me gusta decir, monseñor, que en la ciudad no podemos dejar solos a las autoridades, pero no debemos dejar solos a las autoridades. Por eso Ciudad Finita tiene el objetivo de difundir esta información de manera más amplia, para que el nivel de exigencia de que esto cambie sea más amplio socialmente. A veces las principales opositores, por ejemplo, para recuperar población en las zonas centrales de la ciudad, son los pocos ocupantes de esos territorios que siguen estando ahí, ¿no? Entonces, la propia oposición para que haya un cambio de regulación
es de los ocupantes de esos territorios. Entonces, hay un reto social muy importante, hay un reto, y ahí conecto, monseñor, con su segunda pregunta que me parece fundamental. Esto que estamos mostrando aquí no es de conocimiento común. No somos conscientes de que esto nos está pasando y de los costos que esto está involucrando para todas y para todos. Esto que está pasando en la zona metropolitana de Monterrey nos vuelve más pobres, nos enferma de manera más frecuente y afecta nuestra salud, ya lo dije, pero nuestro medio ambiente. A todos, a todas y a todos, ¿no? Pero no somos conscientes, porque los que más están sufriendo esos costos son los más vulnerables, ¿no? Entonces, el proceso de educar, monseñor, y de dar a conocer esto es muy importante. Obviamente, como tecnológico de Monterrey, pues lo estamos nosotros llevando a las aulas, pero esto tiene que llegar a ser un tema de mayor difusión. En los próximos meses, monseñor, vamos a publicar la información de las 70 ciudades. Entonces, va a ser muy interesante qué reacción se va a tener a nivel nacional con esta información, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, hay una necesidad de hacer mayor nivel de conciencia de que esto está pasando, de que esto sí puede cambiar. También es algo muy importante. Debemos de tener esperanza. Esto no es destino y esto no nos va a doblegar. Esto claro que puede cambiar, pero sí necesitamos incrementar el nivel de conocimiento y el nivel de participación y de apoyo popular para que estas condiciones cambien, monseñor. Muy importante su pregunta. Sus preguntas, le agradezco. Siguiente pregunta. Tu opinión sobre las ciudades de 15 minutos. Asimismo, también apoyo en tu opinión sobre los municipios. Son dos preguntas. Ciudades de Sí, 15 minutos, opinión sobre los municipios. sí, las ciudades de 15 minutos, el concepto es muy poderoso porque logró aglutinar en esta idea de 15 minutos algo que es necesario en las ciudades, ¿no? Las ciudades en la antigüedad se diseñaban, si ustedes piensan pues en nuestras ciudades, se diseñaban alrededor de la plaza central y se diseñaban para que todo estuviera cerca, ¿no? Entonces, digamos, porque no había automóviles, ¿no? La tecnología del automóvil empezó a cambiar que la cercanía fuera desplazada por la distancia, ¿no? Fue la tecnología del automóvil lo que generó eso. Pero las ciudades de 15 minutos lograron, y ese término de 15 minutos logró capturar la imaginación de que nuestra vida la tendríamos que hacer en un espacio donde la mayoría de nuestros desplazamientos fueran en un radio caminando de 15 minutos, donde yo pudiera llegar a mi empleo subiéndome a un sistema de transporte colectivo y llegando a mi destino en un periodo rápido, donde mis hijos pudieran ir a la escuela caminando en 15 minutos, donde tuviera una clínica en 15 minutos, un parque a 15 minutos. Pero sobre todo, la gente más necesitada es la que está necesitada de las ciudades de 15 minutos. Entonces, las ciudades deben de diseñarse con ese concepto de cercanía y el concepto de la ciudad de 15 minutos es muy poderoso para llamar la atención hacia esas ideas. Les voy a poner un ejemplo, García. García hoy tiene 500,000 habitantes, hace 40 años tenía 30,000, ¿no? De 30,000 a medio millón de habitantes, ¿no? Y tiene muy poco empleo, y tiene muy pocos hospitales, tiene muy pocas escuelas. García no se diseñó como una ciudad de 15 minutos. Entonces, es muy importante ir a García y diseñar una zona, un municipio que ofrezca empleo, salud, educación, vivienda, esparcimiento en 15 minutos. No a toda la población, pero sí a una mayoría. Entonces, es un concepto muy poderoso, es un concepto que logró capturar la mente de una manera muy sencilla con esta idea de 15 minutos y que se está usando en muchos lugares del mundo para el diseño de las ciudades. Distrito Tech pretende ser un distrito de 15 minutos, ¿no? 15, 20 minutos. Entonces, gracias por la pregunta. Siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las actividades más urgentes con los niños en las periferias? Son dos preguntas también de Monseñor. La que sigue es, ¿de qué se trataría más? ¿De conectar o de descentralizar o de qué? Entonces, actividades urgentes con niños en Sí, periferias y ¿cuál es la prioridad? ¿Conectar, descentralizar o qué? sí.
Es una buena pregunta y no necesariamente tengo respuestas a todo, pero los niños en la periferia, algo que está pasando, y ustedes también han escuchado las noticias, en las periferias hay muchas viviendas abandonadas, ¿no? Pero hay un proceso, y probablemente ustedes lo ven más, se empieza a desgranar la estructura familiar de una manera muy triste, porque a las familias tener las viviendas desconectadas de la ciudad, entonces los niños terminan quedándose en la casa de la abuelita o de la tía, porque ahí hay cercanía, porque pueden llegar a la escuela, pero ahí se empieza a romper la estructura nuclear familiar, ¿no? Entonces, el tema de las niñas y los niños, y por eso tomamos ese ejemplo, y ese es el ejemplo que vamos a estar empujando mucho, implica que actuemos con mucha celeridad. Entonces, ¿qué hacer? Yo les diría, la respuesta es, necesitamos tener mucho más vivienda en las zonas centrales de la ciudad y necesitamos diseñar las zonas periféricas donde hay empleo para que pueda existir una zona de 15 minutos. Hay zonas, por ejemplo, en Escobedo, ¿no? Que ustedes saben, hay enormes inversiones de empresas en Escobedo, donde el mismo municipio dice, no, yo ¿por qué quiero vivienda? A mí las empresas me pagan el predial a todo dar y no me tengo que andar peleando. O sea, entonces, en estas zonas donde hay mucho empleo, tenemos que crearle una ciudad cercana alrededor. Y no es nada más vivienda, es vivienda, escuelas, hospitales, ¿no? Lugares de esparcimiento. Hoy, esa lógica de traer a la gente donde está la infraestructura y de crear infraestructura, crear ciudad alrededor donde hay empleo, no está en nuestras mentes, ¿no? Entonces necesitamos cambiar la lógica. Eh, Llevar servicios a las periferias es costosísimo, porque además este crecimiento expansivo hacia la periferia en general es de muy baja densidad, ¿verdad? Es decir, no hay una gran concentración en general, no quiero decir que no haya algunas de estas zonas. Seguramente hay que llevar algunos servicios a la zona, pero hay que ir generando estas pequeñas ciudades dentro de la ciudad que empiecen a hacer estos espacios que congreguen los servicios que la ciudad debe de ofrecer a los que lo ocupen de una manera cercana, ¿no? Entonces, tenemos que acelerar el paso para realmente cambiar las condiciones de estas niñas y niños que hoy están viviendo en estas condiciones de desventaja, ¿no? No sé si respondí un poco la pregunta, es una pregunta compleja, pero La segunda parte de la pregunta es, entonces, ¿de qué se trata más? ¿Conectar, descentralizar o... pues se trata, cuando hablamos de la ciudad, yo creo que se trata de, dicen los gringos, all of the above, ¿no? Se trata un poco de todo, ¿no? O sea, eh, pero no todo en todos lados, por ejemplo, ¿no? O sea, sí se trata hay zonas, por ejemplo, García ya tiene medio millón de habitantes, ¿verdad? No tiene suficiente empleo para la gente que trabaja ahí, no tiene suficientes hospitales, ahí hay que crear una pequeña ciudad de 15 minutos, ¿verdad? De medio millón de habitantes, ¿no? Ya por sí mismo es una ciudad. Entonces, no hay tiempo que perder, pero también debemos de regresar personas a vivir en el centro y también debemos de conectar mejor algunas zonas donde ya hay empleo, ya hay vivienda, pero no hay suficiente transporte público. Entonces, no quiere decir que hay una respuesta a la pregunta, tenemos que tener una estrategia integral para atender de manera dinámica estas zonas, pero también implicará dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que está sucediendo en las periferias, en Ciénega, en Suazua, de grandes desarrollos inmobiliarios de vivienda social desconectados de la ciudad, tenemos que dejar de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Donde probablemente el desarrollador, por obligación, dejó un espacio para que hubiera una escuela, y probablemente ese espacio hoy está baldío porque no hay recursos públicos para poder construir una escuela, para poder tener a los profesores y a las profesoras que pudieran atender esa escuela. La triste realidad, pero ese tipo de cosas tendríamos que dejarlas de hacer y diseñar una estrategia. Con el proceso de planeación por escenarios, lo que buscamos es diseñar esa estrategia que nos permita entender y sumar un poco todas las acciones que tenemos que hacer, ¿no? Tratando de identificar aquellas cosas que vamos a tener que dejar de hacer
aquellas cosas que tenemos que atender con toda celeridad y con toda oportunidad y atención, y digamos, todo esto suma de acciones que vamos a tener que hacer para corregir esta dinámica en la que estamos metidos, ¿no? Bien. Están las siguientes tres preguntas. La primera de Adrián García, luego una de Julio César y luego hay una de mano levantada. Esa se va a decir de voz. Entonces, Adrián pregunta, en el caso de San Pedro Garza García, sin conocer la cifra, el tráfico y crecimiento en exceso lo vivimos diariamente y evidencia el desequilibrio urbano. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se espera a futuro? San Pedro es uno de los municipios que tiene una población flotante más alta, es decir, hay más personas que trabajan en San Pedro de las personas que viven en San Pedro, ¿no? A diferencia de García, hay más personas que viven en García de las personas que trabajan en García. San Pedro es un municipio que la manera en que evolucionó, ¿no? Sucedió, como yo digo, porque aunque hay planes, pues la verdad es que sucedió, pues hay mucho más personas que trabajan de las que viven en San Pedro. Entonces, la dinámica que vivimos de manera cotidiana, las personas que vivimos en San Pedro, pues es este tráfico de todas las personas que llegan a trabajar a San Pedro. El 42% del empleo de la zona metropolitana está concentrado entre Monterrey y San Pedro, ¿no? Entonces, hoy se trata de que entonces la gente no trabaje en San Pedro, no. Se trata de que haya más vivienda en San Pedro, ¿no? Eh, y bueno, desafortunadamente la actual administración está cambiando la regulación que precisamente permitía que se construyera más vivienda en San Pedro para que las personas que viven en San Pedro puedan, en lugar de desplazarse desde Monterrey hasta San Pedro o desde Escobedo hasta San Pedro, puedan vivir en San Pedro y puedan trabajar en San Pedro. Pero desafortunadamente la administración actual está cambiando esa regulación que fomentaba más construcción de vivienda en San Pedro. Entonces, es un poco también esta pregunta que me decía Monseñor, ¿no? Como no tenemos entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues las soluciones que estamos poniendo, si no generalizamos el entendimiento, pues puede ser de un gusto o no de un gusto de la administración que ocupa el cargo entonces. Y entonces, San Pedro es un reto. San Pedro necesita construir nueva vivienda. Los hijos de los sanpetrinos no pueden vivir en San Pedro. Los hijos de los sanpetrinos no pueden vivir en San Pedro porque no hay una oferta suficiente de departamentos a un precio adecuado para las personas. Y el empleo es mucho más del número de personas que viven en San Pedro. Entonces, ese tipo de desequilibrio por municipio son los que tenemos que entender y entonces encontrar el tipo de soluciones que se van a tener que generar para la zona metropolitana en general, ¿no? Pero gracias por la pregunta. La siguiente pregunta de Julio César. ¿Se ha convocado a las autoridades civiles a dialogar este tema? Sí, no sé si ustedes recuerdan que al principio de esta administración hubo un esfuerzo que se llamó la Mesa de Colaboración Metropolitana, ¿no? Que estaba liderada por el gobernador y participaban los 16 alcaldes y alcaldesas de la zona. Yo fui el secretario técnico de esa mesa. Esta información que les acabo de mostrar, ahí se desarrolló. Ellas y ellos la vieron, la dialogamos, y de hecho se generaron una serie de estrategias por eso, pero la política es la política, ¿verdad? La política fue más poderosa que la deseo y la intención de trabajar de manera colaborativa para el beneficio de la comunidad, soy sincero, y esa mesa se deshizo por condiciones políticas, y las condiciones técnicas, pues, pero lo que quiero decir es que las y los alcaldes, las administraciones conocen esta información. No quiere decir que hoy yo pueda garantizar que todas y todos los alcaldes lo conocen, pero sí les puedo asegurar personalmente que he hablado con casi todas y todos, precisamente para hablar de estos retos y estas oportunidades. No los culpo en cuanto a falta de acción, de repente tampoco está claro qué hay que hacer, ¿no? Más bien, yo les comparto que en la mesa de colaboración metropolitana existió por un año, cuando existió había una gran esperanza, porque un municipio solo no puede resolver esto, un alcalde solo, el alcalde de García solo no va a poder resolver los retos de García, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo metropolitano y de colaboración. Había una gran voluntad de colaboración,
pero desafortunadamente la política triunfó a la razón, la verdad, y hoy no existe coordinación metropolitana y existen, como ustedes saben, pues fricciones políticas muy intensas entre las administraciones municipales y la estatal, ¿no? Eh, Ahora viene la pregunta o intervención de Virginia Sandoval, Vicky, adelante. Gracias, buen día, muy amable, José Antonio. Ahorita que estaba escuchando, mi pregunta es muy parecida a la anterior. Yo creo que todas las familias jóvenes que están teniendo sus niños y se tienen que ir a las periferias es por el precio de las viviendas. Mi pregunta es si existe ahorita ya un diálogo para tener un plan, no solo con nuestros gobernantes, sino también con empresas inmobiliarias para que pudiera haber realmente una vivienda con precios justos en el centro, porque si usted ve los precios aquí en el Sí, centro, tanto de San Pedro como de Monterrey, es increíble. Creo que son como los de Nueva York, pero con los sí, sueldos de China. Bueno, sí, yo quisiera saber si hay, existe ya ese plan para, como usted dice, involucrarnos más y estar también más enterados. sí. Gracias, gracias, Vicky. Efectivamente, el desplazamiento a las periferias tiene que ver que la vivienda económica está en las periferias, ¿verdad? Estamos trabajando como Centro de Futuro de las Ciudades y como Consejo Nuevo León con desarrolladores, con autoridades, con consultores inmobiliarios para diseñar una serie de políticas públicas que incentiven la vivienda económica en los espacios centrales de la ciudad, ¿no? Acabamos de traer a un grupo de España, en Europa, si ustedes conocen las ciudades europeas, quien las conozcan, los centros de la ciudad están totalmente activos porque la gente en general sigue viviendo en los espacios céntricos de la ciudad. En Europa llevan muchos años con políticas de vivienda que precisamente generan acceso a vivienda a las personas más vulnerables en los espacios centrales de la ciudad, de las ciudades, ¿no? De manera importante. La vivienda debe ser tratada como un derecho público, no como un bien mercantil, que es como se ha venido tratando en este país. Entonces, modelos de vivienda hay. Nosotros hace 3, 4 semanas trajimos este grupo español, que básicamente les platico, un funcionario público de vivienda, que ha sido funcionario público en España, fue el director de vivienda de Cataluña, de Barcelona y luego de Cataluña por muchos años. Hoy es secretario de vivienda de otras ciudades en España y un desarrollador de vivienda social en España. Los trajimos a trabajar con autoridades, con desarrolladores inmobiliarios, con tal. Lo que estamos buscando es cómo generamos modelos que dentro de nuestras leyes puedan funcionar para tener vivienda social, vivienda económica en los espacios centrales de la ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer es prototipar con la colaboración de algunos municipios y de desarrolladores, empezar a prototipar algunos de estos modelos de construcción de vivienda económica, sobre todo alrededor de cerca o alrededor de las estaciones del metro, ¿no? O de ciertos equipamientos importantes para poder aprender rápido y después acelerar el proceso. Entonces, el tema de la vivienda es fundamental, es clave para resolver el tema de la ciudad, ¿no? La ciudad es sobre todo vivienda, hay que pensarla así, ¿no? Estos españoles nos decían, si la ciudad fuera una paella, la vivienda es el arroz, ¿no? O sea, lo que le da sentido a la ciudad es la vivienda. Y si la vivienda la mandamos a las periferias, estamos destruyendo la ciudad. Entonces, la vivienda tiene que estar entrelazada en toda la ciudad. Y hoy no es así. Y hoy el modelo que tenemos de vivienda como mercancía no lo permite. Pero si empezamos a cambiar ese modelo de vivienda como derecho, nos permitiría mucho más, ¿no? Entonces, estamos prototipando y estamos tratando de generar soluciones lo antes posible. En las próximas semanas vamos a conversar con algunos de los alcaldes y desarrolladores para empezar algunos de estos proyectos a prototipar. Me encantaría que ustedes mantenerlos enterados de esos procesos también para que fuéramos observantes y ver qué funcionó, qué no funcionó y aprender muy rápido. Pero sí, el tema
el reto de la vivienda es uno de los elementos centrales. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Yo quisiera abonar o complementar también, pues desde Comparticipación, que es una institución de participación ciudadana. Es muy interesante lo que mencionas porque, o sea, la dinámica de lograr pasar de un problema a que se convierta en una causa de agenda social y que luego tenga peso en la agenda pública, pues es un proceso complejo, multidisciplinar, de varios actores. Existe un refrán que dice que el martillo a todo le ve cara de clavo, ¿verdad? Entonces, las autoridades, o bien la autoridad pública, sea la legislativa como la ejecutiva, digo, no voy a meter la judicial aquí, que no es el caso, pero sea la legislativa que la ejecutiva, pues realmente pues funcionan según su naturaleza, administran por un periodo muy breve de tiempo, sobre todo administran, ¿no? Y sobreviven muchas veces. Imagínate que a ti te dijeran, oye, vas a tener el centro del futuro para las ciudades por 6 meses. Pues yo en 6 meses, pues apenas alcanzo a hacer, o pienso o hago, ¿no? Digo, puse un lapso de 6 meses para pensar lo que es para una administración pública poder hacer algo en 3 años o en 6 años, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que entrar los ciudadanos. Ahí tenemos que lograr la perdurabilidad, la consistencia, de una agenda social que logre mantener en el tiempo ese peso. Entonces, es una excelente realidad, yo creo que modelo en el país, el hecho de que exista el Consejo y el Centro del Futuro para las Ciudades, entre otras que están. Y yo creo que obviamente pues, la Iglesia Católica, que es quien convoca esta mesa de tesis, está demostrando con hechos a través de este Sí, evento su deseo de ser parte de la solución, ¿no? De no ser sí, espectador, no espiritualizar algo donde también somos personas, o son personas, los católicos, somos personas, los católicos que también tenemos que ver. Y bueno, desde Comparticipación como realidad de participación ciudadana, pues también abonar a eso, ¿no? A abonar a lograr articular la agenda social para que mantenga en el tiempo su peso en la agenda pública. Porque la administración va a hacer lo que hace. No digo que no debería de ser distinto, lo que digo es que ya depende de que en vez de pasar a frustraciones, veamos cómo sí sí. trabajamos, ¿verdad? Con las autoridades. Sí, muchísimas gracias, muy, muy, muy valioso. Te digo, esto es un más, pues pregunta complemento y también para echarte porras, o sea, o sea, esto, No, eh, no, tienes razón. La verdad, el que este sea un tema de la política pública es muy importante. Hay una esperanza interesante. El gobierno federal anunció este programa de 1 millón de viviendas. El programa me parece equivocado, porque se van a construir seguramente muchas viviendas en las periferias otra vez, ¿no? Desafortunadamente, pero así va a ser. Pero empieza a señalar que hay una gran preocupación por el tema de vivienda, ¿no? Entonces, nosotros a través de estos prototipos que les acabo de platicar, estamos buscando, ya arrancó el tren del programa de 1 millón de viviendas, pero estamos buscando llegar rápido con algún modelo que un porcentaje de ese 1 millón de viviendas no se hagan en donde van a terminar ahorita sucediendo, sino que encontremos una mejor manera de hacerlo. Porque el hecho de ya reconocer el problema es un paso en la dirección correcta, ¿no? No quiere decir que la solución vaya a ser la correcta, pero creo que es un paso en la dirección correcta. de acuerdo. Monseñor, Monseñor está levantando la mano. Adelante, Monseñor. Sí. Además, no, para no alargar mucho tampoco, pero es una preocupación muy fuerte de Monseñor Rogelio Cabra, nuestro arzobispo, estas realidades que estamos ahorita platicando, precisamente porque en las periferias hay grandes concentraciones de personas con tantas necesidades, ¿verdad? Sí, Y de hecho, hace años ya que empezó don Rogelio, de hecho, a fundar nuevas parroquias y misiones parroquiales allá, porque allá está la gente, está claro, grande, ¿no? En grande. Y sí, las grandes necesidades, acabo de estar en Semana Santa de Villa de García, bueno, en García, que todo un tema, todo un problema, sí, ¿verdad? Y allá necesitamos, por ejemplo, como en otros lugares, como en Ciénaga de Flores, como que en Juárez, Nuevo León, pegado con Cadereyta y Guadalupe, nuevas unidades parroquiales, ¿verdad? Tenemos parroquias muy claro, grandes, con mucha gente, y misiones que apenas se van desprendiendo, donde apenas conseguimos es más, no hay ni terreno, a veces no hay capilla construida, pero ya está un sacerdote ahí trabajando, y es muy sí, complicado. Entonces, por eso sí, como decía Marcial, sí nos interesa mucho estar en diálogo porque necesitamos como que retroalimentarnos mutuamente
las perspectivas también pastorales y las perspectivas pues sociales y investigaciones que ustedes están realizando y propuestas que están haciendo, también para poder colaborar. Entonces, sí creo que es muy importante este tema que nos ha compartido y ojalá que no sea el último encuentro. Luego platicaremos. Gracias. Claro, claro, Monseñor. Muchas Gracias. gracias. Bueno, y también está la demografía. O sea, es una. O Sí, sea, porque también, o sea, los datos demográficos y las proyecciones demográficas van a ser, o sea, la baja natalidad, el incremento, reducción de la natalidad, la migración, pero en fin, eso ya se presta para otra mesa de tesis a lo mejor, además sí, interdisciplinar, ¿verdad? No sé si pudieras dejar de compartir un momento, vamos a pasar a la parte claro. del análisis. En esta parte del análisis vamos a trabajar en conjunto a partir de lo que da el ponente. Como para quienes han estado en otras mesas de tesis, les recuerdo, para quienes es la primera vez lo tratamos. La mesa de tesis no es unidireccional, ¿sí? Es decir, un experto aporta el material del análisis, pero no es una sesión de oráculos, ¿no? O sea, no es una sesión donde se abre el cielo y baja una voz del Eterno que nos dice A, B o C. No, no, o sea, no estoy minimizando. Lo que quiero decir es que precisamente la articulación de la agenda social implica también la participación en el análisis de esa información. Y eso es parte de lo específico de que esto sea una mesa de tesis. Entonces, hemos tenido la parte discursiva, ¿no? La parte de ponencia. Voy ahora a proyectar un QR, ¿sí? Entonces, con el QR van a entrar a una plataforma que se llama Mentimeter, ¿sí? También voy a poner en el chat de Zoom una liga para que entren, por si quien necesite entrar a través de la liga, pero con el QR van a entrar. Y vamos a tener una serie de estímulos y de reactivos para entre todos, en un esfuerzo confluyente, o sea, a partir de una lluvia de ideas, luego de una primera verbalización y luego de una selección, vayamos identificando la problemática, por qué es experimentado como problemática, si ese por qué convertirlo en una tesis de propuesta. Eso es lo que hace que pase de frustración o problema a agenda social. Y luego, ¿cuáles serían las estrategias? Es muy ágil este esfuerzo, o este análisis, es aproximadamente media hora, pero sí les invito a que participemos el mayor número posible. Vayan siguiendo la dinámica. Entonces, voy a compartir el QR. Este, lo están viendo en pantalla ahora. Pues a través de ese QR van a entrar a Mentimeter. Deben de estar viendo una pantalla como la que estoy mostrando en Zoom. Retos y oportunidades de la zona metropolitana de Monterrey, mesa de tesis. Sí, también voy a poner ahorita en el chat la liga por la que podrían entrar en caso de que el QR o por algún motivo a través del QR no entre. Vamos a comenzar la dinámica. Problema. En la primera parte buscaremos a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? No en un sentido de estado de negación, sino en un estilo de aproximación crítica. O sea, ¿qué es lo que nos parece que pueda ser problemático? ¿Sí? En todo lo expuesto. ¿Sí? ¿Cuáles son? Y lo vamos a hacer a través de varios reactivos. El primer reactivo es de lluvia de ideas. ¿Cuáles son las tres primeras palabras que les vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que les vienen a la cabeza ante los hechos expuestos?
Vienen las primeras: desorganización, población, responsabilidad, planeación, urgencia, riesgo, responsabilidad social. Pueden participar varias veces, ¿eh? Voluntad política, posibilidad. Pasemos a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? O sea, no es que esté mal, sino de todo lo que nos dice es que él me está ayudando a darme cuenta de este problema, me está ayudando a darme cuenta de este otro problema. Es similar a la lluvia de ideas que acabamos de hacer, pero ya más, un poco más enfocada. ¿Cuáles son los problemas que hemos logrado identificar a través de la ponencia? Ok, sobrepoblación en la periferia, despoblación en el centro, necesidad de tomar decisiones y actuar con tiempo, crecimiento alto de la zona metropolitana sin planeación, alejamiento entre vivienda y servicios. Alta concentración en pocas ciudades, crecimiento de la ciudad en planeación, el estrés social creciente por la movilidad y servicios, riesgo que conlleva la lejanía entre vivienda y servicios, falta de un plan estratégico estatal, no hay visión de futuro. No hay conciencia del gobierno sobre las necesidades de la población, no hay visión de futuro, riesgo de perder el objetivo de ser espacio de encuentro y cuidado. Desarticulación entre los agentes sociales, falta de coordinación y voluntad de autoridades más allá del periodo de administración y o partido. Vamos a pasar al siguiente. Enfoque del problema. Una sola respuesta por cada participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema central o raíz ante lo expuesto? Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Falta de planeación estratégica.
Falta de planeación estratégica, crecimiento de la población, falta de planeación urbana, distanciamiento entre los espacios de vivienda y los servicios que cubrirían sus necesidades, estar más unidos, favorecería un espacio de encuentro y cuidado, crecimiento de la ciudad sin planificación y sin un enfoque centrado en las necesidades de la población, familias, la tendencia de desarrollo urbano va en camino perjudicial para la sociedad, más que mala voluntad, falta de conocimiento y preparación de nuestros gobernantes y diálogo con inmobiliarias y empresarios. Vamos a pasar a al siguiente reactivo. Muy bien. Ahora, nuevamente a partir de una lluvia de ideas. Ya pasamos del problema, ahora vamos a pasar a eh, actitudes. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre todos los participantes. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Bien, vamos encontrando participación ciudadana, colaboración, proactividad, planeación, diálogo, vivienda accesible, estudio, involucramiento, persistencia, diálogo, decisión del gobierno, comunidad participativa, crear comunidad, solidaridad, misión. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deben guiarnos. Pueden aportar varias veces. Una prolongación de la lluvia de ideas que acabamos de hacer. Así, pasar de nubes ahora articulación de ideas. Esa actitud, ¿cómo se convierte en un criterio fundamental? Se pueden aportar varias veces, ¿eh? Planeación estratégica, participación en las soluciones, estudios sobre las necesidades más urgentes de los espacios que necesitan en relación a los servicios que necesitan, que los permisos de desarrollo de vivienda sean de acuerdo al desarrollo de la población, interés, conocimiento y voluntad de ayuda en forma organizada con escucha, con escucha y diálogo responsable, corresponsable. Que haya alineamientos adecuados al crecimiento de las ciudades, planeación estratégica con visión de futuro, colaborar en los acuerdos logrados, que se tengan espacios para la convivencia como sociedad, convocatoria a la ciudadanía para escuchar necesidades, organización, organismos de planeación que trascendan administraciones. Muy bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Enfoque.
criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante. Una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una respuesta por participante. Plan estatal estratégico con visión a largo plazo. Bien. El cuidado de los habitantes. Bien. Se ve que es una pregunta desafiante. Responsabilidad social. Planeación de acuerdo a las necesidades de la ciudad y sus habitantes y no con fines políticos. Corresponsabilidad, gobierno y ciudadanos, entre gobierno y ciudadanos. Muy bien. Evitar que la concentración de la población en las ciudades genere gran vigilancia y control por parte de las autoridades, restringiendo las libertades a los ciudadanos. Movilidad para el crecimiento de centro de trabajo. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción a la luz del criterio o tesis elegido? ¿Cuáles considera que deben de ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Corresponsabilidad, bien común, dar peso en la agenda pública a este tema de agenda social por medio de la articulación de los actores públicos y privados, tomar conciencia clara de la problemática con los ciudadanos, autoridades, iglesias, universidades y otros agentes sociales, compromiso de las autoridades con visión a largo plazo, una estrategia clara y vinculación, convocatorias para que participen los ciudadanos, movilidad, persistencia de la voz social, fomentar alianzas multisectoriales, dar a conocer la información de estas ponencias, disponibilidad de servicios de todo tipo, bien común y no político. Vamos a pasar a la siguiente reactivo. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Interés, responsabilidad, informar, involucramiento,
Iniciativa para convocar, divulgación, compromiso, escucha, participar, evangelizar en doctrina social de la iglesia. Bien. Activa, ser líder. Bien. Responsabilidad. Bueno, responsabilidad, que se hubiera sumado la otra responsabilidad. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Evaluación. Evalúa el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Evalúa el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando para que dirija las palabras de conclusión y la oración final. Monseñor. Bueno, primeramente agradecer profundamente al maestro José Torre. Gracias, maestro, por compartir pues, los datos, todo y la manera en cómo usted los transmite, que muy claro y apasionado, ¿verdad? Transmite. Y sobre todo por la profundidad de la problemática, ¿verdad? Que es necesario conocer y compartir. Sepa que pues, es una de las preocupaciones de Monseñor Rogelio Cabrera, nuestro arzobispo, más profundas. Y por eso le digo que luego ahí le hemos tocado otra vez la puerta para platicar. Gracias a todos por Con mucho participar. gusto, Monseñor. Gracias, maestro. Y gracias a todos por participar nuevamente aquí en la mesa de tesis. Estamos con Marcial también platicando ya para seguir invitando más personas, porque hemos bajado mucho las personas que hemos participado. Vamos a hacer algunas cosas para poder invitar más. Esperemos que vayamos creciendo. Gracias a todos, Marcial, con participación. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a despedirnos rezándole a nuestra Madre María, por el Papa Francisco, por la Iglesia, por Monterrey y por toda nuestra área metropolitana, ¿verdad? Recemos juntos el Ave María. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros los pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. y amén. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, maestro. Gracias. Es enorme. Muchas Gracias. gracias, Monseñor. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias.